salió el videito. Bien, estamos resolviendo el ejercicio 26, donde nos preguntan para la siguiente ecuación química, ¿cuál es el volumen de hidrógeno que es necesario para producir 0,4 moles de cloruro de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura? Entonces, como esta ecuación química está balanceada, yo puedo decir, bueno, por cada 1 mol de hidrógeno que reacciona, se producen 2 moles de cloruro de hidrógeno. Entonces, si lo que yo quiero generar son 0,4 moles de cloruro de hidrógeno, ¿sí? ¿Cuántos moles de hidrógeno necesitaré? Bueno, serán 2, ¿sí? Bien, y considerando que estamos en condiciones normales de presión y temperatura, que esto significa una temperatura de 0 grados Celsius o 273 Kelvin y una presión de 1 atmósfera, bien, ¿a qué volumen va a corresponder este número de moles de hidrógeno? En este caso hay una reglita que dice, si no me equivoco, que 1 mol de hidrógeno o 1 mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura es igual a 22,4 litros. ¿Me refrescan ese concepto? ¿Es correcto, chicos? Sí, pero... Genial, muchas gracias, porque sinceramente me lo olvidé. Entonces, si yo lo que quiero calcular es el volumen de 0,2 litros, podemos hacer esta reglita de 3 simple. Solo hacemos esta reglita de 3 simple cuando estamos en condiciones normales de presión y temperatura. Y a mí eso me dio 4,48 litros, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos en condiciones de gas ideal? O vieron que les dice, considere el comportamiento de gas ideal. Podemos decir que el volumen de hidrógeno necesario sería de 4,48 litros. ¿Sí? Bien. Luego, el ejercicio nos dice, si los moles de hidrógeno estuvieran contenidos en un balón de 0,5 litros a 0 grados Celsius, ¿qué presión ejercería? Utilice la ecuación del gas ideal y la ecuación de Van der Waals para calcular dicha presión. Y luego nos pregunta a qué se debe la diferencia de los resultados. Y nos da los valores de la ecuación de Van der Waals, de A y de B. Entonces, me preguntan ahora, si los moles que son necesarios, que eran estos, 0,2, ¿sí? estuvieran en un volumen de 0,5 litros y a una temperatura de 0 grados Celsius o 273 Kelvin, ¿sí? ¿Cuál sería la presión que ejercerían? Para lo cual vamos a usar la ley de los gases ideales, ¿sí? Donde acá vamos a utilizar, bueno, 0,2 moles, el valor de R, la temperatura en Kelvin y un volumen de 0,5 litros. Y a mí eso me dio que la presión sería de 8,95 atmósferas. ¿Sí? Bien. Y cuando yo ahora hago el cálculo teniendo en cuenta los parámetros de Van der Waals, es decir, hago 0,2 moles por R por 273 Kelvin. Acá abajo escribo el volumen menos, que está en litros, menos el valor de A, que el valor de A es 0,244 litro cuadrado, atmósfera por mol a la menos 2, ¿sí? Acá abajo entonces reemplazo por el valor de A, que es, bueno, por el número de moles, que es 0,2 moles, y luego por el valor de A, que dijimos que era 0,24. A ver, ¿está bien lo que estoy diciendo? La ecuación de Van der Waals, el número de... Ah, no, acá es B, perdón. Estoy confundida. Acá es B. Entonces tenemos que usar el valor de B, que esperen que lo voy a copiar. El valor de B es 0,0266 litros por mol L-1.
Entonces, me di cuenta por las unidades, porque no me iba... Claro, el valor de B es la corrección de volumen. Entonces, acá va a ir ese valor que va de 0,0266 por litro por mol a la menos 1. Wow. Bueno, todo esto acá. Y luego vamos a tener el valor de A, que es 0,244 con todas sus unidades, que es litro cuadrado, atmósfera, mol a la menos 2, por el número de moles al cuadrado, que es 0,2, y dividido el volumen elevado al cuadrado, que es 0,5 litros elevado al cuadrado. Bueno, de todo esto, lo voy a escribir con otro color, así se ve diferenciado. Entonces, la presión que yo obtengo por la ecuación de Van der Waals es de 9 atmósferas, ¿sí? Entonces, ¿qué sacamos en conclusión? Que si nosotros quisiéramos hacer esta reacción, ¿sí?, para obtener 0,4 moles y tenemos un recipiente de 0,5 litros, ¿sí?, y una temperatura de 273 Kelvin, la manera de conocer, ¿sí?, cuántos moles de hidrógeno metemos allá adentro va a ser la presión. ¿Se entiende? Porque experimentalmente yo tengo un recipiente con volumen fijo y puedo variar la temperatura. Entonces conectaré, no sé, un manómetro, algo que mida presión, ¿sí? Y fíjense, si yo me hubiera basado en la ley de los gases ideales, hubiera obtenido que tengo que llegar a una presión de 8,95 atmósferas, ¿sí? Pero veo que por Van der Waals esa presión es de 9 atmósferas. Entonces, hay una pequeña diferencia entre estas presiones calculadas y en el enunciado me preguntan ¿a qué se debe la diferencia entre los dos resultados? Bueno, la diferencia se debe a que justamente el hidrógeno se va a desviar un poco del comportamiento de gas ideal debido a que no es un gas ideal, ¿sí? Y que, bueno, hay una cierta desviación de la idealidad. Esa es la respuesta, nada más, ¿sí? A ver, ¿a qué se debe que se desvíe de la idealidad? Y bueno, ¿qué es lo que decimos siempre en el modelo de los gases ideales? Que despreciamos las fuerzas de atracción y que consideramos a las partículas como puntos infinitesimales con un volumen despreciable. Bueno, justamente habíamos dicho, el valor de B dice que el volumen molecular no es despreciable y eso hace referencia a que hay una cierta repulsión. No puedo superponer a dos moléculas. Y por otro lado, que hay unas fuerzas de atracción que no son despreciables y que van a generar una pequeña variación en la presión, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno debe contestar en ese ejercicio. ¿Hasta ahí me siguieron? Voy a cortar el videito.